estar dando lectura ahí en Marcos 1. Pero antes vamos a orar, que Dios nos hable a nuestro espíritu. Amén. Santísimo Dios y Padre Celestial, ahora estamos con nuestro espíritu atento y dispuesto, Señor, a tu palabra. Pedimos que hables a nuestro corazón, nos hagas libre de toda distracción. Aparta todo espíritu de fatiga y cansancio, todo espíritu de desenfoque. Queremos, Señor, escuchar, entender y recibir toda palabra que sale de tu boca, toda palabra que tu espíritu habla a nuestro espíritu. Y ahora mismo, Señor, nos disponemos a escuchar tu voz. Háblanos, enséñanos, revélanos tu palabra, mi Dios, en este día, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén. Marcos 1:14. Lo que vamos a estar leyendo ahorita aquí es el inicio del ministerio de Jesús. ¿Y qué fue lo que él empezó a hacer? Cuando él empezó a predicar, ¿de qué empezó a predicar? Ahora quiero que note que él todavía no va a la cruz, él todavía no muere, él todavía no es crucificado. Y sin embargo está predicando un evangelio. Y lo digo porque muchas veces cuando hablamos o escuchamos la palabra evangelio, solo pensamos o nos limitamos a pensar sobre la crucifixión de Jesús, su resurrección y que Él es, ¿verdad?, el Salvador del mundo. Eso es lo que entendemos por el evangelio de Jesús. Pero aquí Jesús todavía no muere, Él apenas está empezando su ministerio y sin embargo ya está predicando un evangelio. ¿Cuál evangelio es ese? ¿Cuál evangelio es el que Él predicó? ¿Cuál fue el evangelio que predicaron sus discípulos? ¿Cuál fue el evangelio que predicaron después los apóstoles? Y debe ser el mismo evangelio que se debe estar predicando hasta hoy. Eso es lo que vamos a estar viendo. Amén. Note aquí en Marcos 1:14 y 15 cómo dice. Dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Diga eso conmigo: el evangelio del reino de Dios. El evangelio del reino de Dios. Una vez más, tenga en mente que Jesús todavía no muere. No hay por así decirlo, un evangelio de la cruz que todavía aquí se está predicando. Él lo está predicando, pero él todavía no va a la cruz, pero está predicando un evangelio. Y es que este evangelio del reino de Dios lo incluye todo. Lo incluye todo. Versículo 15, y esto es lo que dice diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Cuál evangelio? El evangelio del reino de Dios. Ese es el evangelio al que Jesús quiere que crean. Ese es el que Él está predicando. Desde el nacimiento de Jesús vemos el uso del lenguaje de un reino. Los hombres sabios que recibieron la revelación del nacimiento de Jesús salen a buscar al rey. Salen a buscar al rey. A esta noticia, cuando ellos dicen: venimos a adorar al rey que ha nacido en Belén de Judea, a esta noticia se turba el rey Herodes y toda Jerusalén, porque la mentalidad de la gente era que este rey había nacido para derrocar al reino en Jerusalén. Normalmente, cuando ya había un reino y de pronto se escuchaba que venía otro rey,
Cuando otro rey viene y no fue invitado, no fue llamado, no es un convenio o acuerdo que se está haciendo entre reyes. Cuando un rey se presentaba sin anunciarse, por así decirlo, el otro rey o el otro reino siempre lo interpretaba como viene a ser un derrocamiento de este reino. En inglés decimos, he's coming to overthrow us. Viene a derrocar, viene a remover. Así lo entendían, como un derrocamiento. Es decir, quitar el reino existente para imponer el gobierno de Jesús el Rey. ¿Cuántos saben que ese día va a llegar? Donde el Señor va a quitar todas las naciones, va a quitar a todos los reyes, va a quitar a todos los gobiernos. Ya no va a haber ningún presidente, no va a haber ningún rey. Jesús viene a establecer su reino y va a derrocar a todos los que se creen reyes y presidentes aquí en la tierra. Va a suceder. Va a suceder. Dile a alguien ahí enseguida, es lenguaje del reino. It's language of the kingdom. El lenguaje del reino continúa siendo expresado cuando Jesús está eligiendo a sus discípulos. Solo vemos cuando nace. Mientras Él crece, se está preparando. Cuando Él ya empieza su ministerio, empieza a predicar el evangelio del reino de Dios. Ahora va a elegir sus discípulos. Y cuando Jesús los está eligiendo, este mismo lenguaje del reino se continúa usando. Cuando llama a Natanael para que lo siga, Natanael, por revelación del Espíritu de Dios, le dice a Jesús: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. El lenguaje del reino. Dile enseguida, tenemos un Rey que está sobre nosotros. Isaías, aproximadamente 700 años antes del nacimiento de Jesús, ya había profetizado sobre la venida a la tierra del Rey. Lo dijo así: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado o el imperio sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado o la grandeza, el aumento de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Dile a alguien ahí enseguida, se trata de un reino. Los discípulos predicaron el evangelio del reino. Jesús le mandó a sus discípulos: sanad a los enfermos que en ella hay, a la ciudad donde iba, y decirles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Antes de regresar al Padre, Jesús le dijo a sus discípulos: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y lo que se va a predicar es el evangelio del reino. O sea, le tenemos noticias a Donald Trump. Le tenemos noticias a los otros presidentes que están en la tierra, en el mundo. Llámense reyes, llámense primeros ministros, llámense lo que quieran, dictadores. Al dictador de Corea del Norte le tenemos unas noticias: el rey ya viene. El rey viene y los va a remover. A todos los que no son de su reino los va a remover, los va a quitar. Cuando el evangelio del reino
entonces vendrá el fin. Entonces vendrá el fin. Antes de regresar al Padre, Él dijo esto a sus discípulos: después de su resurrección, por 40 días, Jesús se apareció a los apóstoles hablándoles del reino de Dios. Aún después de su muerte, cuando Él resucita, por 40 días Él se mantuvo en la tierra y se le apareció a los apóstoles y les habla del reino de Dios. Después de la partida de Jesús, los discípulos y apóstoles predicaron el evangelio del reino. Hechos 8:12 dice: creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. Primero entendemos que la expresión el evangelio del reino es las buenas nuevas del reino. Porque es lo que significa evangelio: buenas nuevas o buen mensaje. Las buenas nuevas son que el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios se empezó a predicar porque se cumplió el tiempo. Escuche, el reino de Dios se empezó a predicar porque el tiempo se cumplió de empezar a manifestar al Rey y al reino de los cielos entre los hombres. Quiero que capte esto porque es algo que nosotros como iglesia debemos estar haciendo. Dile a alguien ahí enseguida: esto no se trata de ti, se trata del reino de Dios. Lo digo porque a veces nuestro caminar con Cristo o nuestra vida espiritual lo hacemos de nosotros. Y no se trata de nosotros, se trata de un reino, que hay un reino de por medio. Y si tú te encargas del reino, escucha, si está tomando nota, apunte esto. Si tú te encargas del reino de Dios, el reino de Dios se encarga de ti. Si tú te encargas del reino de Dios, el reino de Dios se encarga de ti. La razón que Satanás busca distraernos con tantas cosas aquí en el mundo, con tanta preocupación, con tanta ansiedad, la razón que asalta tanto nuestra mente, la razón que pone situaciones delante de nosotros, es para que nos desenfoquemos del reino de Dios. No tengamos en mente que somos parte del reino de los cielos. Él quiere que te conectes en un nivel aquí, en vez de alinearte al reino de los cielos. ¿Está entendiendo? Escuche, si usted empieza a dejar de hacer caso a todo lo que tiene por delante, a todo lo que sus ojos ven, a todo lo que usted siente, a las mentiras que suben a su mente, y las reprende, y las rechaza, y las renuncia,
y usted dice: no, yo soy parte del reino de Dios, escuche, todo lo demás se le va a empezar a añadir. ¿Por qué? Porque si usted se enfoca y hace del reino de Dios su prioridad, todo lo demás empieza a caer en su lugar. Tú no tienes nada de qué preocuparte. Tú no debes preocuparte por nada. Tú preocúpate, si quieres, por estar activo y dentro del reino de Dios, enfocado en las cosas de Dios. Si tú haces eso, todo lo demás se va a empezar a alinear, se va a empezar a someter, porque al estar dentro del reino de Dios, tú traes todo y todo lo tuyo bajo el dominio del reino de Dios. Todo. Tus situaciones, tus pensamientos, tus circunstancias, tus sentimientos, tus pensamientos, todo lo traes bajo el dominio y autoridad del reino cuando tú te mantienes dentro del reino y te ocupas dentro del reino, porque el reino de eso se trata. Se trata de dominio, se trata de gobierno, se trata de autoridad, se trata de un pueblo, se trata de un territorio y se trata de jurisdicción. Y cuando tú te mantienes dentro del reino, todas estas cosas empiezan a tomar lugar, empiezan a suceder en tu vida. Tráelo todo al reino, mételo al reino, y tú vas a ver cómo se desintegra bajo el dominio y poder del reino de Dios. ¿Por qué no lo vemos suceder más? ¿Por qué no lo vemos suceder más? No lo declaramos, porque la declaración de la palabra lo manifiesta. ¿Cómo se le abrió a usted el reino de Dios? ¿Cómo se le abrió? Porque usted estaba alejado del reino. Usted era extranjero del reino. ¿Cómo se le abrió el reino? ¿Cómo vio a Jesús? ¿Cómo supo que Él era real? ¿Cómo supo que Él existía? ¿Cómo se le abrió? Que usted lo confesó como Rey y Señor sobre su vida. Usted lo declaró. Diga conmigo: Jesús se me manifestó porque lo declaré como mi Rey y Señor. Sin esa declaración no se puede ver a Jesús, no se puede ver a su reino. Y cuando no se ve el reino, cuando no se reconoce a Jesús como Rey y Señor, yo estoy fuera del reino, no estoy dentro del reino. Y todo se trata del reino. Es el evangelio del reino de Dios. El tiempo pues llegó. Permítame agregar esta parte aquí. Cuando se declara el reino para que se manifieste, inicialmente se declara por fe del corazón, y el reino se manifiesta. Y número 2, para ver más profundamente, vivir más profundamente, moverse más en el reino de Dios, tú tienes que continuar haciendo estas declaraciones del reino en santidad. Tienes que vivir en santidad. No nada más se trata de hablar por hablar. Dentro del reino tú tienes que caminar en el Espíritu. El Espíritu te metió al reino. En el reino necesitas caminar en el Espíritu. Y cuando tú continúas declarando el reino se manifiesta más a tu vida, se manifiesta más
en la iglesia. Es por eso que Satanás pelea a capa y espada la unidad de la iglesia. Él sabe que cuando nos unamos por el Espíritu y caminemos completamente en unidad bajo el dominio del reino, lo que atemos aquí se ata allá, lo que desatemos aquí se desata allá. El cielo o la tierra más bien se alinea al cielo y se viene su reino y se hace su voluntad en la tierra como en el cielo. Cuando hay gente que está caminando bajo el dominio, gobierno, autoridad y poder del reino de Dios y de su Rey Jesucristo. Esto no tiene nada que ver con religión. Religiones hay muchas en el mundo. Esto tiene que ver con el reino de Dios y su Rey Jesucristo y su pueblo que le sirve y le adora y se somete a su reino en espíritu y camina en santidad. Ese es el pueblo de Dios. Dice que nosotros somos nación santa, real sacerdocio, linaje escogido. En esa condición necesitamos estar en el reino de Dios. El tiempo llegó pues para manifestar al Rey y al reino. Estas eran muy buenas noticias porque los judíos creían que el Rey había llegado para hacerlos libres del imperio existente, donde ahora ellos estarían bajo el dominio y gobierno del reino de Dios. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, el reino de Dios tiene que ver con dominio, gobierno, autoridad, sujetos del rey y territorio o ámbito. Estas cosas son parte del reino de Dios. Dominio, gobierno, autoridad, hay sujetos del rey, o sea, un pueblo del rey y territorio o ámbito. Y el día, repito, llegará cuando Jesús establecerá su reino en la tierra y gobernará sobre todas las naciones. Y nosotros vamos a gobernar como reyes y sacerdotes. Para esto nos estamos preparando. Esto es lo que estamos esperando. Esto es lo que estamos buscando. Y necesitamos decirle más a la gente del mundo: arrepiéntete y apúrate, porque el rey viene. Y el que no sea de su reino se va a quedar afuera. No va a ser parte del reino de los cielos. Necesitas recibir a este Rey Jesús y reconocerlo como tu Señor y como tu Salvador. Necesitas volver a nacer. Alguien ayúdame con apagar el... Gracias. Permítame decirle también qué es el reino, el evangelio del reino. Y repito, es el mismo evangelio. Es el evangelio de Jesús, el evangelio de Cristo, el evangelio de Dios, el evangelio de la gracia, el evangelio de la salvación, el evangelio de la paz, el glorioso evangelio del Dios bendito, así se le describe en la palabra de Dios, y el evangelio eterno. Todo esto es el evangelio de Jesús, es el evangelio del reino, es lenguaje del reino que debemos usar, porque nosotros somos parte del reino. Cuando usted es trasladado a otro país, si usted fuera trasladado a otro país, ¿qué es lo primero que usted va a tener que hacer cuando entre en ese país?
Aprender el lenguaje, ¿verdad que sí? Aprender las costumbres. Es lo que va a tener que hacer. Usted está siendo introducido a otro país, a otro reino. ¿Sí? Si usted nació en México, si usted nació en los Estados Unidos, si usted nació en Japón, China o Rusia, o otra parte del mundo, para entrar al reino de Dios, usted tiene que renacer. Usted tiene que volver a nacer. ¿Sí? ¿Cuántos mexicanos hispanos hay aquí? Todos, ¿verdad? ¿Saben hablar español? ¿Lo entienden? ¿Comen frijoles? Bueno, casi todos. ¿Usan tortilla? Así con la mano. ¿Comen guacamole? ¿Quesadillas? ¿Enchiladas? ¿Chiles rellenos? ¿Con una limonada fría? ¿Un jalapeño y helado? ¿Una salsa? ¿Verdad que sí? ¿Saben el lenguaje? ¿Saben las expresiones? Pero ¿quién debe ser cuando vuelves a nacer? ¿Quién debe ser cuando vuelves a nacer? Porque cuando vienes al reino de Dios, deja tu cultura allá afuera. Porque esa cultura aquí no sirve. Está siendo introducido a la cultura del reino. Y escuche, y tenemos que buscarlo más. Dile a alguien enseguida, debes parecerte al reino. Si nuestro rey tiene dominio, autoridad, gobierno, poder, jurisdicción, nosotros también la debemos tener sobre el enemigo. Reflejar la imagen de Cristo, que no es Él el rey. Dile a alguien enseguida, pórtate como un rey, pórtate como una reina. ¿Sí? Debe hablar como un rey, debe comportarse como una reina, porque esa es la cultura del reino de Dios. Todo lo cultural, déjelo allá afuera. No meta acá su machismo, no meta acá su victimización, no meta acá ningún sistema que usted aprendió en este mundo, de los hombres, de mamá, de papá, de su familia, de la sociedad. No la traiga acá, porque este es el reino de Dios. Esta es otra cultura, esta es otra dinámica, esta es otra forma de ser. Somos hijos e hijas del reino, y así es como debemos comportarnos, y así es como debemos pensar. No debe salir de tu boca, no puedo. Debe salir todo, lo puedo en Cristo que me fortalece. Toda mentalidad del sistema de este mundo necesita hacerse a un lado. Alguien dígame, desconéctame más, Señor, de este mundo. El apóstol Pedro dijo que Cristo tuvo que venir a rescatarnos de la manera de vivir que aprendimos de nuestros padres. Cristo tuvo que venir a rescatarnos de la vana, dice, manera de vivir que aprendimos de nuestros padres. ¿Por qué? Porque ahora tenemos que aprender el lenguaje del reino, las dinámicas del reino de Dios.
Incluso dice la palabra, Jesús le dijo a sus discípulos, y después se elabora un poco más sobre esto: a ustedes se les ha dado, se les está dando a conocer los misterios del reino. El evangelio del reino es más que Jesús crucificado, resucitado y Él siendo el Salvador. Es más que eso. Miren lo que Jesús empezó a hacer al inicio. Jesús empezó a manifestar la autoridad y dominio del reino de Dios entre los hombres, mientras les llamaba a arrepentirse para que fueran parte del reino. Jesús predicaba el evangelio del reino y sanaba toda enfermedad y toda dolencia y echaba fuera a los demonios. Escuche, Jesús predicaba el evangelio del reino y sanaba toda enfermedad y toda dolencia y echaba fuera a los demonios. Y cuando envió a sus discípulos a predicar el evangelio del reino, dice que les dio autoridad de sanar a los enfermos y echar fuera a los demonios. Esto debe suceder y debe verse entre nosotros. No debemos conformarnos con caminar al lado del reino. Debemos buscar estar dentro del reino. Pablo, quien también predicó el evangelio del reino, dijo: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Este es dunamis. Es poder milagroso, es poder sobrenatural. ¿Por qué? Porque se trata de dominio, gobierno, autoridad, jurisdicción. Y esto es también para el pueblo de Dios, el pueblo de este reino. Los enfermos y los oprimidos sanan, y los demonios son echados, porque el reino no es de este mundo. El rey viene a derrocar. Estas son las buenas nuevas. Póngase de pie para esto. La escritura dice en Efesios que el Señor Jesús es la cabeza de la iglesia, y dice que Él, como cabeza, está sobre todo señorío, principado y potestad. Y dice: y sobre todo nombre que se nombra en este siglo y en el venidero. Y fue dado por cabeza a la iglesia. ¿Sí está entendiendo? Si Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, cuando Él gracias, Señor, cuando Él le hace a un demonio: ¡sal! ¿Qué dedo, qué brazo, qué hombro está usando? Derecho. Sí, ¿de quién? De la iglesia. ¿Quiénes somos? La iglesia. Cuando Él dice: ¡sal! O sea, de aquí para acá, que no es el cuerpo. Amén. Él es la cabeza. Cuando Él dice: ¡sal!, está usando el dedo, el brazo, el hombro, el movimiento de la iglesia. Aleluya. Nosotros somos los que necesitamos alinearnos a esto. Porque mientras pensemos que no podemos, mientras pensemos que estamos descalificados, vamos a seguir creyendo que pueden usar a otras personas menos a nosotros. Y te está engañando y te está mintiendo el enemigo.
porque sabe que eres del cuerpo, pero no quiere que sepas que tienes dominio, autoridad, jurisdicción sobre toda la fuerza del enemigo. Que tú eres parte del reino de Dios. Las buenas nuevas, escuche, son estas y todavía están vigentes, todavía está activa. Te tengo buenas nuevas. El rey vino a derrocar el reino de las tinieblas. Vino a quitarle el imperio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Amén, gloria a Dios. Se lo quitó. Y las buenas nuevas son que el reino y el tiempo se cumplió. El momento que Jesús lo dijo, el tiempo se ha cumplido. Ahí tiempo es kairos. El tiempo de Dios se ha cumplido. Y el reino se va a empezar a manifestar. Es lo que él está diciendo. Por eso estoy yo aquí. Yo soy el rey. Y cuando él empieza a predicar, cosas en lo sobrenatural empiezan a tomar lugar. Enfermos son sanados, dolencias son quitadas, los oprimidos son liberados y los enfermos son sanados. Ese es el reino de Dios que debe verse entre nosotros. Las buenas nuevas es que el reino se manifiesta para imponerse sobre el gobierno de Satanás en las vidas de los hombres. Pero nosotros como iglesia necesitamos asimilarlo, creerlo, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, hacerlo la prioridad de nuestra vida. No nada más los domingos, no nada más el jueves, todos los días, porque el Padre siempre está trabajando. Siempre está trabajando, siempre está haciendo algo. Escuche, ahorita se sienta. Jesús le dice a sus discípulos, a la iglesia, que le ha dado las llaves del reino de los cielos para atar, desatar y alinear la tierra con el cielo, para que el reino de Dios y su dominio se pueda manifestar entre nosotros y entre los hombres. La gente, aunque no entienda, al conversar y platicar con ellos, deben decirnos o expresarlo de otra forma, si es que no así. ¿Qué tienes tú? ¿Por qué hay algo diferente en ti que no veo en otra gente? ¿Por qué cuando platico contigo me dan ganas de llorar? ¿Por qué siento hasta escalofrío al sonido de tu voz? ¿Estás escuchando? Dígale enseguida, ni sabes enseguida de quién te sentaste. Dile, ni sabes. You don't even know who you sat next to. Dígale, yo soy del reino de Dios. No. Dígale a la persona enseguida, yo soy del reino de Dios. Dile, tu esposa es una reina en el reino de Dios. Tu esposo es un rey en el reino de Dios. ¿Lo cree o no lo cree? Porque si no lo cree, nada se activa, nada se manifiesta. ¿Está escuchando? Nada se activa, nadie se manifiesta. Nada. Lo tiene que creer.
Lo tiene que creer. Aunque la gente le diga que está loco, que está loca. Aunque le diga, pero mírate, mira cómo estás. Dígale, tal no terminó. ¿Tal no terminó? ¿Quién te dijo que ya terminé? ¿Tal no terminó? ¿Ve esto aquí? ¿Tal no terminó? ¿Tal no terminamos? ¿Cuántos lo creen? Vamos a seguir declarando el reino. Y se va a seguir manifestando. Y como dice mi hermana acá, y esta obra no va a parar. Dios me dio una visión donde veía fuego y donde veía ángeles. Y dice, y se me venía ese coro: esta obra no va a parar. Y no va a parar. El fuego cae, cae, los males salen, salen, y los creyentes. Dile enseguida, vamos a alinearnos al cielo. Ocupa su lugar, yo voy a terminar. Una vez más, diga conmigo, se trata de dominio. Dígalo fuerte, se trata de dominio. Se trata de dominio, Gobierno y autoridad. Esto viene y cambia toda tu persona. Viene y cambia el todo de ti. Tú ya no ves la palabra de Dios o la Biblia como religión. Empiezas a ver el reino de Dios. Ahora escuchen, el reino de Dios es el reino de los cielos. ¿Dónde dice la escritura que estamos sentados? Le estoy hablando a los salvos, le estoy hablando a los redimidos, le estoy hablando a los hijos del reino, le estoy hablando a los llamados y escogidos por Dios. ¿Dónde dice la palabra de Dios? ¿Dónde estamos sentados? ¿Qué dice? En lugares celestiales. Ahí estamos sentados, juntamente con quién? Con Cristo. ¿Somos de este mundo? No somos de este mundo. No debemos hablar como este mundo, pensar como este mundo, conversar con las cosas de este mundo. No somos de este mundo. El reino de Jesús tiene su origen en el cielo, no es de este mundo. Quien quiera ver pues el reino de Dios y su poder manifestado, tiene que vivir adentro del reino de Dios, completamente desconectado del sistema de gobierno del mundo. Para entrar y ver el reino de los cielos, tienen que nacer del Espíritu, no de voluntad de carne, no de voluntad de hombre ni de sangre, sino de Dios. Mamá y papá no te pueden meter al reino de los cielos. Tu familia no te puede meter al reino de los cielos. Tú no naces al cristianismo. Tú no puedes nacer al cristianismo. Tú no puedes nacer en absolutamente nada si no eres nacido del Espíritu de Dios. Tiene que ser de Dios. Tú tienes que volver a nacer. Tu lenguaje tiene que cambiar. Tu comportamiento tiene que cambiar. Tus pensamientos tienen que cambiar a ser otra persona completamente desconectada de todo lo que este mundo te ha enseñado. Así es, aleluya. No le ponga mucha atención a las cosas de este mundo, es una apariencia. Es una apariencia y se va a terminar, va a ser destruida. No le haga caso, no le haga caso, rechácela en el nombre de Jesús, ni se conecte ni hable como ellos. Cuando naces del Espíritu Santo, eres trasladado de la potestad o autoridad de las tinieblas al reino del Hijo de Dios. ¿Estás entendiendo esto? Cuando tú naciste del Espíritu, fuiste trasladado, transferido de allá para acá. Te sacó de las tinieblas, de la potestad de las tinieblas, al reino del Hijo de Dios. Por el Espíritu de Dios, tu vida es trasladada al dominio, gobierno, autoridad
el Hijo de Dios y fuera de la autoridad de las tinieblas. Las buenas nuevas del Evangelio del Reino es que Jesús el Rey vino a ser libre de la potestad de las tinieblas, derrocando el reino y trono de Satanás. Satanás ya no debe tener autoridad, dominio y potestad sobre tu vida. Fuiste trasladado. Que tú te hayas puesto bajo su dominio otra vez es otra cuestión. Es otra cuestión. Pero si tú te mantienes en el reino, si tú te mantienes, si tú perseveras bajo el dominio, autoridad y gobierno de nuestro Señor y Rey Jesucristo, tú vas a tener dominio, autoridad, jurisdicción y poder sobre todo lo que el enemigo quiera aventar en contra de ti. Para eso vino el Señor, dijo, vine para deshacer las obras del diablo. Todos los que se arrepienten, nacen de nuevo del Espíritu de Dios, entran al reino de Dios. Lo pueden ver, dice la Escritura. No hay otra forma, no hay otra manera. Pero el Evangelio del reino de Dios tiene que ver con lo que le acabo de comentar, con lo que dice la palabra de Dios. Con todo esto, dominio, autoridad, jurisdicción, poder. Habla de un pueblo, de una nación santa que tiene la autoridad porque es cuerpo del rey. Y el reino no consiste en palabras, sino en poder. Sino en poder. Tenemos que usar más, tenemos que aprender más, tenemos que buscar más, usar este lenguaje del reino de Dios. Palabras como atar y desatar. Palabras como pon al enemigo debajo de mis pies. Que cuando venga el enemigo tú le digas, no, mentiroso, ¿desde cuándo que fui trasladado de tu potestad? ¿Desde cuándo que fui removido de tu reino? No es cierto, aléjate, apártate, yo tengo autoridad sobre ti, vete. Que no te derrote aquí, que no te derrote aquí, porque aquí es donde te derrota, right here. Aquí lo hace. Te derrota aquí y lo empiezas a sentir acá. Y es un peligro cuando lo empiezas a sentir, porque después lo vas a sentir primero y lo vas a pensar después. Y de ahí no sales, ya te mete en un ciclo vicioso. Pero si es así, ¿por qué lo siento así? Empiezas a hablar, empiezas a decir esto. Si es así, ¿por qué lo siento así? O si es esto, ¿por qué siento esto? Porque ya se metió al corazón. Ahora tú lo estás hablando. ¿Y qué es lo que contamina al hombre? ¿Lo que entra o lo que sale? Lo que sale, no lo que entra, lo que sale. Lo que sale. En el nombre de Jesús. Lo que manifiesta, lo que activa el reino de Dios es lo que declaramos. Esto lo aprendemos de Dios. Él hizo todo con su palabra. Él hizo todo con su verbo, el logos. Y dice la Escritura, nada de lo que existe fue hecho sin la palabra. Entonces, tú activas y tú manifiestas lo que tú declaras. Lo que necesitamos hacer es alinearnos al cielo,
hablar y declarar su voluntad para que se empiece a manifestar, y lo necesitamos hacer en santidad. Entonces, esto es crucial, en santidad, porque tampoco se trata de una fórmula. Nada más decláralo y se va a manifestar. Tú tienes que estar caminando en santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Y cuando eres nacido del Espíritu, caminas en el Espíritu, caminas en santidad. Y cuando empiezas a hablar y cuando empiezas a declarar, tú empiezas a manifestar en tu vida, en tu familia, en tu ministerio, entre la iglesia, el reino de Dios. Y el tiempo ya se cumplió. ¿Desde cuándo? Y este es el evangelio que estaban predicando todos. Todos. Yo no lo estoy desafiando, yo no lo estoy retando. Dios nos está retando. Hijos, hijas, mi reino debe verse más entre ustedes. Que cuando alguien entre aquí, no aguante, no soporte la presencia del Rey en su reino. Bien importante. Pero tenemos que buscarlo. Tiene que ser la prioridad más alta de nuestra vida espiritual. El reino de Dios. ¿Sí sabe que todo lo que usted hace es secundario? Por ejemplo, su trabajo, su profesión, a lo que usted quiere que se dedique en el mundo, eso es secundario. Y claro que lo tiene que hacer. Trabajar, estudiar, lo que usted quiera. Pero eso no es usted. Su identidad no viene de ahí. Su verdadera identidad está dentro del reino de Dios. Ahí es donde está. Esto otro, that's what you do part-time. That's your part-time job. That's your part-time worldly job. That's not your identity. Your identity is in the kingdom of God. That's where it is. You will not find fulfillment in this world, in a job, in a profession, in material things, not even in relationships, as good as they can be. You will not find fulfillment because your spirit is seeking its place, and your spirit's place is in the kingdom of God. Por eso no encuentras satisfacción en este mundo, porque tu espíritu anhela, desea su lugar correcto. Y no esto que dice la gente, y cuando usted ve las noticias y etcétera, etcétera, encontré a mi alma gemela. No. Y ya soy feliz. Ya encontré al alma que siempre estuve buscando y anhelando, y etcétera, etcétera. Y al rato escuchas que ya se separaron, divorciaron, se pelearon, toda esa cosa. ¿Por qué? Porque quien tú eres y todo tu satisfacción de tu ser está conectada al mismo Dios que soltó tu espíritu. ¿Se dan cuenta que Dios hizo así? Y te dio un espíritu y lo puso dentro de tu cuerpo, pero tu espíritu está buscando siempre regresar de donde salió.
Espíritu de Dios. Ahí vas a encontrar tu satisfacción. Todo lo demás, it's icing on the cake. Por eso asegúrate de juntarte, de casarte con alguien del reino. No fuera del reino, en el reino. Porque se van a entender y se van a comprender más que nunca. Porque los dos tienen la misma mente. La mente de Cristo. ¿Está entendiendo? Amén. Hay alguien aquí que quisiera decir: yo quiero reconocer a Jesús como mi Rey y Señor. Yo quiero darle mi vida. Yo quiero ser parte de su reino. ¿Hay alguien aquí? ¿Todos son del reino? Amén. Gloria al Señor. Tome la mano ahí de alguien, vamos a orar. Póngase de pie. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos que nos sigas hablando sobre tu reino, sobre las buenas nuevas del reino. Y una de las cosas que estamos entendiendo hoy y nos estamos llevando en nuestro espíritu es que las buenas nuevas del reino tienen que ver con dominio, gobierno, autoridad, poder, un pueblo, una nación santa, un territorio, una jurisdicción que le pertenecen a Jesús como Rey y que transmite o comunica a su iglesia, a quien le da las llaves del reino de Dios, para bajo ese dominio, gobierno, autoridad y poder, atar y desatar, para alinear la tierra con el cielo, para manifestar el reino de Dios entre los hombres, para que podamos predicar el reino de Dios y llamar a los hombres al arrepentimiento, para que entren y vengan al reino de Dios. Porque tú vienes, porque tú estás por manifestarte a este mundo, porque tú estás por establecer de una manera poderosa, de una manera dominante y de una manera visible tu reino y tu trono sobre esta tierra. Vienes a tomar dominio, vienes a tomar la autoridad que solo a ti te pertenece. Tómala en el nombre poderoso de Jesús, lo estamos pidiendo. Síguenos hablando y pedimos, Señor, que nos muestres y nos enseñes los misterios del reino. Síguenos hablando con esta palabra del reino de Dios, del reino de los cielos, del evangelio del reino de Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Cristo. Síganos viendo este jueves, continuamos con este tema. Que esta palabra les haya bendecido y les haya hablado. Bendiciones a todos en el nombre de Jesús.